Recording in progress. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. Cuenta, señor presidente. Llegó una carta de los honorables senadores señoras Aravena, Carvajal y Proboste y señora Insulce Quintana, por medio de la cual solicitan poner en tabla el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de sancionar expresamente el antisemitismo, Boletín 15.759-17, del cual son sus autores. Lo anterior en especial consideración a los últimos hechos que han confirmado que el flagelo del antisemitismo se encuentra presente y en crecimiento en nuestro país, según su argumentación. Eso más. No vamos a considerar justamente ponerlo en tabla en su oportunidad. Y antes de que yo termine esta presidencia de esta comisión. En el día de hoy hemos sido convocados para escuchar a los invitados sobre la situación de los niños chilenos que han atravesado la frontera desde Guatemala hacia México, una situación que nos percatamos con una delegación que concurrió, de la cual yo fui parte, a Tapachula en México, que es el punto de ingreso particularmente de migrantes que ingresan de manera clandestina a México, pero la verdad que clandestina es una situación bastante evidente, libre, pero es masiva. ¿Ah? Y cuando preguntamos respecto de las nacionalidades de las personas que estaban ingresando, nos encontramos con una sorpresa, que Chile era el séptimo país con mayor número de personas que ingresaban. Nos alarmó además que la gran mayoría eran menores, en promedio de 12 años, y que ingresaban además solos. eh, y en aquel minuto nos dijeron, y pedimos información a ACNUR, que es básicamente lo que esperamos que nos... Hay un eco, si pudieran... Sí, perfecto. Y que Chile era el séptimo país y que la cifra estaba situada en cerca de 3.000 y algo, y que habían 433 ya concesiones de asilo de chilenos en México. Por tanto, una situación bastante preocupante. Pero más preocupante aún cuando voy a hacer la denuncia ante el defensor de la niñez, le presento los antecedentes, emitimos también los oficios referido, el defensor hizo también lo propio, el Ministerio del Interior está trabajando también en el mismo sentido, está recuperando información y la cifra podría escalar a 8.000. O sea, estamos hablando de 8.000 personas chilenas, en su gran mayoría niños que están cruzando la frontera. Y a ver, a mí me parece que esto es una situación gravísima. Yo he hecho a lo menos 4 puntos de prensa y curiosamente parece que este es un tema que no le importa a nadie. Y es dramático porque estamos hablando de chilenos, tengan o no un padre o madre extranjera, son chilenos nacidos en Chile y Chile debe resguardar justamente sus derechos. Eh, Algunos de los casos efectivamente son de padres haitianos, en un mayor porcentaje importante, otros de padres venezolanos, pero hay también de padres chilenos. O sea, algunos de los padres es chilenos. Entonces, ¿quién está velando por esos derechos de aquellos chilenos que están cruzando justamente, que incluso cruzan el Darién, donde hay la cantidad de muertos es brutal, y donde efectivamente las cifras hablan de que 3.000 personas diariamente cruzan por el Darién, 3.000 personas. Se está hablando de una cifra brutal. En medio de bandas de coyotes, narcotraficantes de uno y otro lado, llegan a México, donde están las dos bandas, las dos bandas de narcotráfico o crimen organizado, eh, Jalisco Nueva Generación y está el cartel de Sinaloa, eh, y vuelvo a insistir, con bandas de tráfico y trata de personas. Entonces, acá nadie sabe qué está pasando con estos chilenos que están pasando por esa frontera. Y yo pedí citar esta sesión especial para que efectivamente relevemos la importancia de lo que está ocurriendo, despejemos las cifras y finalmente tengamos un dato certero respecto a lo que está ocurriendo. Por eso primero quiero agradecer. Todo esto fue, lo que estoy señalando está avalado por la información contenida en el oficio eh, de
SCL 2024 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, del cual se dio cuenta en la última sesión. Y han sido invitados el director de la División de Migraciones de la Cancillería, señor Pedro Hernández, está por Zoom. Está el director nacional el defensor de la niñez, señor Anuel Quisilla Vera, el coordinador ejecutivo, señor Carlos Estefan, y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, los señores Daniel Ruiz, el señor oficial protector, y Pedro Pablo Rossi Guajardo, que es de la oficina gubernamental. Y se excusó el ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Van Claveren. A mí me parece que esto es un hecho grave, un hecho que ojalá, espero que los medios le pongan un foco de atención, y que se clarifiquen, porque acá se están vulnerando gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes chilenos, que están en completa desprotección. Defensor, partamos. Muchas gracias. Dar cuenta, asimismo, como Defensoría de la Niñez, que compartimos la preocupación, coincidimos con lo que usted ha señalado respecto a la gravedad de la situación que en estos momentos aqueja a niños, niñas y adolescentes de nacionalidad chilena, que conforma la Ley 21.430, ¿no? La Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, son sujetos de derechos, y hay que recordar también que la Ley 21.430 contempla una serie de obligaciones para el Estado, ¿no? Y particularmente para niños, niñas en contextos de movilidad, sin importar su nacionalidad, que dice en relación con generar protección reforzada, establecer mecanismos para su protección internacional y también la obligación del Estado para efectos de poder contribuir a determinadas medidas que tengan por fin resguardar sus derechos, como por ejemplo la reunificación familiar, entre otras. Frente a este escenario normativo de reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, nos encontramos en esta situación, donde claramente, como indica el señor presidente, a propósito de la salida y la movilidad de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad chilena, que abandonan el país generalmente por cruces irregulares con la finalidad, ¿no?, de llegar a los Estados Unidos, pasan por Centroamérica, se han podido diagnosticar, de la información con la que cuenta la Defensoría de la Niñez y que haremos llegar oportunamente a la comisión, situaciones de trata, de explotación sexual y temas de violencia en general, sin perjuicio de aquellas otras situaciones que tienen que ver con la desprotección de que son objeto estos niños, niñas y adolescentes. Eh, Hay un tema muy importante con las cifras. ¿Por qué? Porque las cifras en verdad no son tan claras, porque en el camino se pierden el registro de quienes cruzan, ¿verdad?, hacia la frontera norte de la región. Eh, y de acuerdo a la información de la Comisión de Ayuda a los Refugiados, que fue una de las primeras cifras que manejábamos en una reunión bilateral con el presidente de esta comisión, se daba cuenta de 3.506 niños, niñas y adolescentes que habían solicitado refugios, ¿verdad?, de los cuales el 99% eran niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, como Defensoría de la Niñez empezamos a recabar algunas informaciones que dan cuenta de un escenario mucho más preocupante, porque conforme a informaciones del Servicio Nacional de Migraciones de Panamá, esta cifra entre el 2020 y el 2023 sería de un total de 17.080 niños, niñas y adolescentes, que, tal como decía el presidente de la comisión, son de nacionalidad chilena, en su mayoría hijos de padres haitianos o venezolanos, pero también con un padre o una madre chileno o chilena. Y tengo las cifras desglosadas que las haré llegar de manera oportuna a la comisión. El 2020 se registraron 531 niños, niñas y adolescentes cruzando por el Darién. El 2021, 9.587, el 2022, 1.805 y el año recién pasado, el año 2023, 5.877 niños, niñas y adolescentes. El punto es que posteriormente, cuando entran de manera irregular y migran hacia el norte, el registro se pierde y no es claro. Y ahí es importante ver las medidas para que el Estado de Chile adopte medidas con carácter y con la necesidad de urgencia. En base a estas cifras, estamos frente a una situación dramática que llevó a la Defensoría de la Niñez a ejecutar diversas acciones institucionales dentro del marco de las competencias que tenemos como institución. La primera reunión bilateral que tuvimos con el presidente de la comisión fue el día 4 de diciembre del año 2023, con fecha 14 de diciembre del año 2023. Tuvimos la decisión de oficiar, ¿verdad?,
a la Subsecretaría del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Policía de Investigaciones, y en general la información que se solicitó en dicho oficio decía relación con que dichas instituciones dieran cuenta de los antecedentes que cuenta el Estado de Chile en relación al tránsito migratorio de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad chilena en la frontera entre Colombia y Panamá a través de la región del Darién, solicitando los datos entre 2020 y 2023. También se solicitó información en el mismo sentido, pero en la frontera entre Guatemala y México, y además también dar cuenta de los antecedentes relacionados con las solicitudes de refugio de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad chilena en alguno de estos países, ¿verdad?, de Centroamérica, para efectos de no tener solamente la cifra de CONAR, que seguramente tiene un dato, un dato bastante específico, pero no da cuenta de todas las solicitudes de asilo o de refugio que pudieron haber tenido lugar en otros países de la región. Cabe señalar que estos oficios fueron remitidos y enviados por parte de la Defensoría de la Niñez el día, como decía, 14 de diciembre del año 2023. A la fecha solamente hemos recibido la respuesta, ¿verdad?, de la Subsecretaría del Interior, señalando que esto es materia de competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y no obteniendo la información necesaria para efectos de recabar estos datos. Eh, Sin embargo, también tuvimos la posibilidad de tener una reunión presencial y bilateral con la subsecretaria de la Niñez, a quien pusimos los antecedentes de esta situación, que está de acuerdo con que esto es una cosa que tiene que abordarse desde el punto de vista de la ley de garantías. ¿Y por qué la subsecretaría de la Niñez? Porque el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es el órgano rector en materia de niñez y adolescencia. Y también tuve la oportunidad hace 10 días, ¿no?, de sostener una reunión con el subsecretario del Interior, el subsecretario Monsalve, quien se comprometió a que conjuntamente coordináramos una reunión con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, quien tiene competencia, entre otras cosas, para poder coordinar a la embajada o consulado, en primer lugar, para contar con esta cifra y en segundo, definir medidas con carácter de urgente. Sin perjuicio de ello, como Defensoría de la Niñez, hemos tomado en las reuniones que tengamos tripartitas con Subsecretaría de Relaciones Exteriores y Subsecretaría de la Niñez, vamos a proponer la realización de una misión de observación a la región, tanto al Darién como en la frontera norte de Guatemala, de manera tal de reunirnos con autoridades nacionales de dichos países, pero también tener coordinaciones con los consulados o embajadas de esos países, porque en definitiva es de su competencia la realización de medidas de protección que vayan en este sentido. Eventuales soluciones que sí o sí deben abordarse con sentido de urgencia. En primer lugar, aquí estamos frente a una obligación legal del Estado de Chile, conforme a la ley 21.430, de que en caso de niñez en contextos de movilidad se pueda realizar, cuando esto sea posible, cuando haya adultos referentes y significativos en los países de origen de los padres de estos niños y adolescentes, o en Chile, realizar los procesos de reunificación familiar que sean efectivos cuando efectivamente no se ha podido realizar o cuando estos niños, niñas y adolescentes pierden sus familias en el tránsito, porque es una de las causas más comunes que dejan a estos niños en la indefensión y sin adultos significativos, pero también analizar, ¿verdad?, y adoptar todas las medidas que sean necesarias para que las solicitudes de refugio puedan llegar a buen puerto cuando hayan sido solicitadas. Ahí seguramente ACNUR podría ilustrarnos con mayor claridad esta situación, pero también ver la posibilidad de eventuales medidas de protección, porque la protección internacional es un derecho que está establecido en la ley 21.430 y además lo establece con un carácter reforzado para estos niños, niñas y adolescentes. Es decir, la ley de garantías o la extensión de la aplicación de la ley de garantías y protección integral a la niñez trasciende los límites cuando se trata de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad chilena. Y acá el Estado de Chile tiene la obligación de protección reforzada que precisamente en estos momentos no se está llevando porque no se está abordando con sentido de urgencia. Desde la Defensoría de la Niñez, y con esto concluyo, señor presidente, desde ya comprometemos todas las acciones que sean necesarias para abordar conjuntamente este problema, para constituirnos en el lugar y para hacer el llamado al Estado y a las autoridades pertinentes, particularmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que en el más corto plazo posible podamos abordar una situación y tengamos un plan de trabajo para efectos de poder poner fin a esta situación que es tan preocupante y que apremia a niños, niñas y adolescentes, reitero, de nacionalidad chilena. Muchas gracias, señor Sí. presidente. Primero, defensor, señalarle que nosotros nos vamos a hacer parte de todas las acciones legales, de todas las medidas de protección. Nos gustaría, si, qué antecedentes tienen desde el punto de vista de la identificación de los niños y adolescentes, si tienen nombres
para los efectos de pedir las medidas correspondientes. Eh, Nosotros creemos que esta Comisión de Derechos Humanos va a seguir este caso hasta finalmente darle protección como corresponde por parte del Estado de Chile a todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Vuelvo a insistir, son chilenos, no importando cuál sea la nacionalidad de los padres, aun cuando hay padres chilenos, uno u otro, padre o madre chilena, en muchos de los casos. Entonces yo diría, a mí me gustaría que usted, para los efectos del audio, para que quede medianamente claro, pudiera repetir las cifras de niños chilenos que están en esa condición, la que usted acaba de mencionar, justamente para que quede medianamente claro el tamaño del problema en que estamos. Ah, no estamos frente a cualquier problema de la vida, estamos en un problema muy grave y muy serio. Defensor. Sí, señor presidente, tal como lo decía usted, en primer lugar, respecto a la identidad y la individualización de los niños, niñas y adolescentes, un tema que estamos levantando aún, principalmente con la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Migraciones, debido a que la mayoría de estas salidas del país se produce por cruces irregulares. Entonces estamos tratando de identificar a aquellos que han salido de manera regular para efectos de ver cuáles de esos casos pueden ser objeto de distintas medidas, ¿verdad?, de protección de derechos. Por lo tanto, estamos a la espera de ese dato y vamos a seguir insistiendo para que ello ocurra así. Y en base a la información, efectivamente, la información entregada por Comar daba cuenta de solicitudes de refugio, ¿verdad?, en la frontera Guatemala-México. Pero si abordamos el problema desde más al sur, es decir, desde la región del Darién, las cifras entre el 2020 y el 2023 dan cuenta del paso de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad chilena que suman en total, considerando los años 2020, 2021, 2022 y 2023, 17.080 niños, niñas y adolescentes. Tenemos el desglose oficial. Vergonzoso, sí, vergonzoso. Y sí, sí, le quiero pedir, obviamente con la confidencialidad necesaria, nos gustaría tener los antecedentes para los efectos de presentar las acciones y de las medidas de protección correspondientes, porque este es un deber del Estado y fue un hallazgo gracias a una visita que tuvimos con la ACNUR. Y yo aprovecho de agradecer a la ACNUR justamente por esa oportunidad de conocer esa realidad. Me gustaría, no sé si quiere que usted hable el coordinador ejecutivo o simplemente lo acompaña. Sí, pues, claro, si usted quisiera quiere que hable o están todos los antecedentes entregados. Ok, Sí. perfecto. Y lo vamos a hacer llegar formalmente a la Perfecto. comisión. Entonces, ahora voy a dejar con usted del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, los señores Daniel Ruiz eh, y Pedro Pablo Rosso, que estuvo conmigo en el Darién. Muchas gracias. Honorable senador Chaguán y honorables miembros del Senado. Es un gusto para nosotros estar aquí y muchísimas gracias por la invitación y por el interés en este tema tan sensible e importante. Tenemos una pequeña presentación que vamos a estar corriendo para que tengan las cifras un poco más en la pantalla. Queremos solamente explicar un poco, a modo de presentación, el rol del ACNUR. El rol del ACNUR es asesorar a los estados en protección para refugiados y apátridas y para que encuentren estas personas soluciones en sus países de acogida. En este sentido, y van a verlo transcurrir alrededor de toda la presentación, son unas pocas diapositivas, no les voy a asustar. Van a ver que siempre nos vamos a posicionar como asesores de estados en este trabajo y a veces, porque el Estado nos lo solicita, también como personas y funcionarios que responden sobre el terreno a esas situaciones. Entonces, protección y soluciones. Y de lo que hablamos es de una ruta que se inicia en Chile y que la vemos como una punta de un iceberg en México, en Comar, y que posiblemente tenga por destino final Estados Unidos para muchas de estas personas. La situación de la población haitiana en Chile, yo creo que es bueno tener un poco un recorrido cronológico. Hablamos de una cierta estabilidad de la población de origen haitiano
en Chile durante los años 18 al 21, y en los años 20 y 21 podemos observar que hay como una especie como de cambio de tendencia, en donde el saldo migratorio se invierte y empieza a ser negativo y empiezan a salir más haitianos del país que a entrar. Es una interpretación, no necesariamente, supongo que el tiempo nos dará o nos quitará la razón, pero sí vemos eso como importante a la hora de señalar un punto concreto. Hablamos de una población bastante sustancial que ha recibido acogida en Chile a través de los años, y las cifras del INE nos dicen que en 2022 había 184.721 personas con residencia legal en Chile, de origen haitiano. Personas que llegaron seguramente en la década anterior, de 2010-2012, con el tema del terremoto, las visas generosas humanitarias que estuvo otorgando Chile en esos momentos y que han estado instalándose alrededor de los años. Muy probablemente muchas de estas personas, después de un periodo de instalación, han tenido después el proyecto de vida de empezar a tener también sus hijos y hijas, y los cuales han nacido aquí por nacionalidad chilena, tienen la nacionalidad del país. Y creo que estamos hablando de estas personas justamente las que estamos viendo en esta trayectoria. Cuando uno habla de que hay un movimiento de personas, siempre es importante preguntarse cuáles son las causas subyacentes. No nos citamos a nosotros aquí, hemos traído algunas fuentes que consideramos autoritativas de personas que viven en Chile y que nos pueden dar un poco una visión de la comunidad, de la comunidad haitiana. Y hablamos por ejemplo, del expresidente de la Organización Sociocultural de Haitianos en Chile, Wilmer Petit, que nos decía que muchas personas están saliendo por el retraso o imposibilidad en obtener documentos. Y después en el propio consulado de la República de Haití en Santiago, hablan no solamente de la situación de regularizar su estatus legal, también de las dificultades sociolaborales que eso conlleva en un país con una estructura y una institucionalidad como Chile. Es importante tenerlo en cuenta para que nos dé una perspectiva de por qué la gente se acaba aventurando, y después también poner en relieve la iniciativa de la Cámara de Diputados, en donde se hizo una solicitud formal al presidente de la República para establecer un procedimiento administrativo que facilitase la forma como las personas haitianas podían regularizar su situación a través de una simplificación en algunos de los trámites documentales que se les han probado históricamente bastante difíciles. Esto con el objetivo de asegurar que las personas no caen en la irregularidad por no obtener, por ejemplo, con un récord judicial o documentos de ese estilo. Subiendo un poco más, y ahí les quiero mencionar un poco también la experiencia que tenemos en ACNUR desde la oficina multipaís. Cubrimos también países como Bolivia, en este país, en Bolivia, por ejemplo, nos dedicamos mucho al monitoreo de fronteras y a conocer la situación en las fronteras, y tenemos mucho contacto también con las autoridades en Perú y con los colegas y los actores humanitarios en Perú. Hablamos de una ruta básicamente informal. La persona que estaba en Chile de forma irregular no acaba saliendo regularmente, entonces perdemos visibilidad. Cuando llegan a Bolivia, las personas toman coyoteros, toman traficantes, toman lo que esté disponible, pagando cantidades importantes de dinero, tanto en Bolivia como en la ruta costera de Perú, y acaban llegando después de Colombia a un cuello de botella, que es el Darién, en donde con un dispositivo humanitario, digamos, posible, se puede empezar a tener algunos datos. Y de ahí es de donde tenemos una de esas puntas de iceberg que tenemos en la ruta en toda Latinoamérica. Desde Migración Panamá nos decían, 2023, más de 520.000 personas cruzaron esta frontera, que es muy difícil a nivel humanitario, y estamos hablando de atravesar una jungla. Algunos de ustedes han estado ahí, quizás no todos podrían haber tenido la oportunidad de estar allí personalmente, pero hay una cantidad de documentación importante en la red que habla de las dificultades que existen. Algunas fuentes como ACNUR tenemos algunos materiales de sensibilización sobre eso. Hecho preocupante y una tendencia preocupante es que en 2022 esta cifra era menos de la mitad. Es decir, en 2022 acaban cruzando 250.000 personas, y en 2023 tenemos una cifra que casi es el doble. Hablamos de movimientos ingentes a través de la región latinoamericana hacia el norte. La nacionalidad es Venezuela, Ecuador y Haití, siendo la tercera en este cruce irregular a través del tapón del Darién. Y Migración Panamá
ya identifica, y hablamos de las cifras de 6 meses de 2023, 3.755 nacionales chilenos cruzando esa frontera. Y cuando hablamos de nacionales chilenos, pues no tenemos la desagregación, si eran todos o no todos niños, niñas, adolescentes, etcétera. Tenemos algunos datos parciales que vamos a poder compartir ahora. Pues subiendo un poco más, pues llegamos a México, donde la Comar ofrece las estadísticas y hablando de que en 2023 casi 3.500 solicitudes de asilo fueron interpuestas nuevamente en ese país y la inmensa mayoría correspondiendo a niños, niñas y adolescentes. Solamente un 1% correspondiendo a personas adultas. Hablamos de quizás esos matrimonios mixtos o parejas mixtas, quizás no vayan a ser tan, digamos, prevalentes. Sin embargo, la cantidad de niños y adolescentes es muy significativa. Y hablamos de eso, de Chile siendo el octavo solicitante de asilo en 2023 en México y Haití siendo uno de los primeros, después de Venezuela y otros. La última diapositiva yo creo que tiene un poco los datos quizás más relevantes y el mensaje clave que queríamos posicionar hoy en esta mesa. 533 personas de nacionalidad chilena obtienen protección en México. Son refugiados reconocidos. Pero pendientes quedan alrededor de 8.837 personas que están solicitando esa condición. Y la pirámide poblacional, esa estadística de solicitantes, yo creo, habla muy fuerte acerca del perfil poblacional muy marcado y acusado que existe. Hablamos de que el 83% de esos niños son de edad de 0 a 4 años. Hablamos de si hay múltiples infancias, hablamos de que hay una cantidad de niños, niños y adolescentes que están recientemente llegando a México para solicitar la condición de refugiado de una edad muy temprana. Y solamente el 16% restante es de 5 a 9 años. Hablamos de personas de muy corta edad, hablamos de personas que dependen, a veces que han cruzado en brazos a través de la mayoría de las fronteras, no caminando, y de una situación, pues yo creo que hace honor un poco a la atención que el presidente de la comisión estaba atrayendo sobre nosotros al respecto de la importancia de este tema y la sensibilidad también. Quizás a nivel estadístico no vemos unas cifras que nos echen para atrás, sin embargo, hablamos de infancia y hablamos de niñeces y eso yo creo que es algo muy importante a lo que prestar atención. Desde ACNUR apoyamos a México, apoyamos a Guatemala, apoyamos a Colombia, a Panamá en los aparatos humanitarios que están dando respuesta a esta situación hemisférica. Una de las herramientas claves que tenemos sobre la mesa es la información para la protección. Hablamos de movimientos irregulares, por tanto la gente se asesora de personas que no necesariamente tienen el mejor interés de sus clientes en mente, simplemente sacarles, digamos, la parte de dinero que puedan sacarles y se constata recurrentemente y de forma repetida a lo largo de toda la ruta abusos físicos, psicológicos y sexuales y basados en violencia de género a través de toda la ruta, sobre todo cuando las personas están solas, en situaciones de aislamiento, como puede ser una frontera en los Andes, en donde en la noche no se ve mucho, donde la policía no está demasiado cerca porque justamente hay que alejarse para poder sortear esas fronteras. Y en el caso del Darién, pues es la jungla y es un aislamiento incluso más acusado. Las personas cuentan su historia cuando llegan a Panamá, lo cuentan cuando llegan a Guatemala, y en tanto en cuanto las personas se van instalando, empiezan a poder hablar de eso. No necesariamente a las palabras salen de forma rápida o inmediata. Entre las medidas que podríamos proponer, aprovechando el espacio, muy cortamente, y para finalizar, como ustedes ya han mencionado, mejores evidencias para poder analizar el problema desde una perspectiva más informada. Es un elemento básico de la toma de decisiones. En segundo lugar, vemos en Chile una red consular que podría estar, si se informa, dando información de forma proactiva, igual que lo hace ACNUR, igual que lo hacen los gobiernos, para sus propias personas bajo protección, acerca de, dudo, por ejemplo,
y esto no lo tengo corroborado, pero se lo planteo como pregunta, ¿cuánta información puede tener una persona que ha salido irregularmente de origen haitiano de Chile acerca de cuánta protección le podría dar un consulado chileno por tener un hijo de nacionalidad chilena? Yo creo que seguramente hay bastante tela que cortar ahí. Y para sus familias, obviamente. Después, caso que la persona y esa información tenga éxito a la hora de hacer reflexionar a la persona sobre lo que está haciendo, plantear si existe un mecanismo práctico para poner una solución a la situación de la persona. Hablamos de vías de readmisión seguras y facilitadas, con documentación facilitada, con seguramente también costos económicos facilitados, que pudieran también poner la situación de ciertos niños, niñas y adolescentes a salvo. Y finalmente, yo creo que no hay que perder de vista que si las personas deciden salir es por razones que iniciaron en Chile, seguramente, alrededor de la situación de irregularidad que se pueda estar dando. El gobierno y el Estado pudieran considerar medidas al respecto de cómo regularizar esta población. Yo creo que ya hay ejemplos, por ejemplo, alrededor de la sugerencia de la Cámara de Diputados al presidente acerca de una medida práctica podría simplificar ciertos trámites documentales para asegurar que las personas no caen en la irregularidad y, por tanto, llegan a tener una situación económica deteriorada y, por tanto, acaban tomando quizás decisiones desesperadas para llegar a Estados Unidos. Vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias Una por el espacio. pregunta, porque antes de darle la palabra a Pedro Hernández, que nos acompaña en la Cancillería, de la División de Migraciones de la Cancillería, me parece importante porque hay un salto entre los números de personas que llegan a Panamá, y esa es mi preocupación, y los que terminan ingresando a Venezuela, perdón, a México. Entonces, mi preocupación de esa relación fundamentalmente, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa eventualmente con los padres? Porque sabemos de que 3.000 personas, esta es la cifra que nos dan en México, de la Comar, 3.000 personas transitan diariamente por el Darién. 3.000 personas. Donde las personas transitan y ven cuerpos de personas fallecidas eh, en medio del camino. O sea, esto es una realidad brutal, o sea, brutal, y que está completamente invisibilizada. Yo vuelvo a insistir, hemos hecho 4 denuncias, incluso con el defensor de la niñez, y este tema pareciera no importarle a nadie. Estamos hablando de que acá tenemos que encontrar el camino. Entonces, yo tengo una preocupación. Primero, ¿qué pasa con esos niños? ¿Son reclutados como soldados por algunas bandas de crimen organizado? Eh, ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su seguridad? ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre aquellos que ingresan por Panamá y aquellos que llegan finalmente a México? ¿Qué pasa con aquellos que se perdieron en el camino o que se quedaron en alguno de aquellos países de tránsito o que murieron en el Darién? Entonces, esta es una cuestión de una gravedad que a mí me gustaría que efectivamente se le diera la importancia del caso. Como Comisión de Derechos Humanos, nosotros nos vamos a hacer parte en cada una de las instancias. El defensor, si es que usted va al lugar, va a contar con esta Comisión de Derechos Humanos que va a concurrir. O yo voy a pedir que esta comisión vaya completa con la secretaría, porque creemos que es importante que se constituya en el lugar. Porque esto me parece a mí que es de una gravedad que yo creo que no le hemos tomado suficiente peso. Me gustaría darle la palabra entonces a Pedro Hernández, director de la División de Migraciones de la Cancillería. Muchas gracias, estimado senador. Y por su intermedio, saludar a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, a la Defensoría de la Niñez y a los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Seré breve porque entiendo que los temas están puestos en la mesa, estimado senador. Señalar en primer lugar que, pensando en la línea de solución que usted quiere promover y que nos parecen oportunas a propósito de responder como país hasta la temática que aquí se está tratando. Señalar a los miembros de la Comisión de que Chile se ha dado por primera vez en su historia una política nacional migratoria publicada recientemente en el Diario Oficial. ¿Por qué la señalo? Porque esta política, luego de tomar razón de la Contraloría, se transforma en una obligación para el Estado y para las entidades que nos debemos ocupar de esta materia. Esta política que se desprende de nuestra ley de migración, la 21.325, a la cual se ha hecho mención
por quienes me anteceden el uso de la palabra. Y en particular, esta política tiene un eje transversal o dos ejes transversales que hacen al tema que usted nos propone, estimado presidente. Primero, el tema de derechos humanos, que es el titular de esta comisión, pero también luego el enfoque de géneros y otros plantea los derechos de la niñez y la adolescencia, y en eso no podemos estar más de acuerdo con el defensor de la niñez en esta materia. Primer punto, creo que nos plantea un tema de ámbito. No quiero entrar al detalle del documento, creo que la comisión lo conoce, pero me atrevo a sugerir, señor presidente, que ahí tenemos el marco, donde podemos, incluso el plan de acción que ahora debemos diseñar para implementar esta política, allí se pueden tomar medidas como las que quisieran sugerir. En segundo lugar, los datos. Coincido con el señor de la representante de la CNUR que necesitamos mejores datos para que tengamos mejor claridad de los temas que aquí se están planteando y trataré en esa línea de hacer algunos aportes. Hoy día tenemos un contexto mundial de movilidad increciente. Los sistemas internacionales nos hablan de casi 290 millones de migrantes. En el ámbito de América del Sur estamos hablando de más o menos 28, 25 millones de migrantes, de 7 millones de migrantes venezolanos en la región, increciendo. Y aquí se ha señalado también el casi 1.700.000 migrantes que tenemos en Chile, que mantiene la tendencia a la presencia venezolana en el país. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que aquí tenemos un punto de equilibrio que tenemos que buscar resolver. Nuestros chilenos en el exterior, donde habrá que incluir esta línea de personas que obviamente no están registradas, los niños y niñas, hijos de padres inmigrantes que alguna vez tuvieron residencia en el país y que han salido del territorio nacional con sus niños o con sus curadores o solos. Y ahí, obviamente, nuestro país y este ministerio, obviamente, se está ocupando, como lo voy a tratar de explicar en un momento más. ¿Qué hemos hecho para abordar esta problemática, que no es solo el caso de los niños que usted muy bien ha tocado, porque usted sabe muy bien que una persona de mi equipo de trabajo, la señorita Abigail López, acompañó a esa delegación y junto con usted pudo visitar el lugar y trabajar los temas que aquí se mantienen. En primer lugar, tenemos el Pacto Mundial de Refugiados, del cual Chile es parte. Y ese pacto nos permite, siendo un espacio no vinculante, coordinarnos con otros países, y lo hemos hecho en el reciente Foro Mundial de Refugiados en Ginebra en el mes de diciembre. Allí es un esfuerzo de los actores que constituyen las entidades públicas a cargo de los temas que hacen a la protección internacional, donde están las materias referidas a la Subsecretaría de la Niñez, por ejemplo. Hemos incluido, como lo ha planteado también el defensor, una especial preocupación por los niños, y ahí tendremos la línea de acción, segundo plano, que podemos sugerir a partir de esa tarea. Pero a la vez, ya lo mencionaron varios de los que usó la palabra, la misma política en sí establece mecanismos que no voy a repetir porque aquí han sido señalados, que nos van a generar acciones en esta línea. Pero en el ámbito regional, Chile le ha tocado presidir dos procesos consultivos en los últimos 2 años, en la cual esta Cancillería, en conjunto con los países de América del Sur, por un lado, y con los países de América del Sur, América Central y el Caribe, en el proceso de Quito, hemos promovido guías justamente para atender lo que aquí se ha señalado como la ruta de vulnerabilidad de la migración en la región, y especialmente con énfasis en los niños. Solamente quiero mencionar, señor presidente, que en el proceso de Quito hemos aprobado en nuestra reciente presidencia, que entregamos recién en diciembre a Costa Rica, con presidencia con la cual me reuniré esta semana acá en Santiago, para hacer seguimiento a lo que voy a señalar ahora, es la guía operativa para la cooperación transnacional en la protección de la niñez migrante y refugiada. Repito, guía operativa. No es un documento teórico. Es una guía que busca justamente que nos pongamos de acuerdo, sobre todo los países que estamos en la ruta, de cómo atender a esta materia. Ya en la temática bilateral me ha correspondido en mi rol, señor presidente, reunirme con autoridades tanto del Ecuador, Colombia y Panamá, y en particular he participado proponiendo cursos de acción a propósito de la denuncia con respecto al Darién. El Darién en el año actual, por este paso que es una selva, no es un paso migratorio como Panamá lo ha declarado. Nosotros adherimos a la campaña de Panamá que dice que el Darién no es una ruta. El Darién es un espacio de la biosfera, no es una ruta migratoria. Y eso es una campaña que Chile apoya claramente. En lo que va de este año han cruzado por ahí 520.000 personas. Y en el periodo de 2019-2023 han cruzado por allí 928.000 personas.
Esa es la magnitud del tema, por eso que usted hace muy bien en plantear una visita de campo, porque me permitiría tal vez conversar con otras entidades similares a la que usted preside, estimado presidente, porque aquí necesitamos una agenda regional. No nos basta que nosotros, como país de origen de esta migración, pueda hacerse cargo, necesitamos conversar con los homónimos de la región para generar plataformas que sean coherentes a esta materia. En el ámbito de las acciones ya más directas que hemos planteado, quiero plantear 3 que hemos desarrollado, 4 que hemos desarrollado en estos últimos meses, porque ya me imagino que es hora de cerrar mi intervención. Hemos participado en esta visita que usted, señor presidente, participó y formó parte, este programa de integración local, porque lo hemos hecho en representación del señor canciller, y estamos convencidos que allí tenemos una tarea, lo cual ha generado ciertamente acciones que ya nuestra red consular del año 21 venía atendiendo. En ese minuto, la autoridad respectiva instruyó a toda nuestra red consular en la ruta hacia el norte para hacer 2 cuestiones. Primero, estar atentos a si éramos requeridos en alguna atención consular, y hasta la fecha hemos atendido 600 casos. Pero también nos hemos hecho cargo de situaciones tristes, como es el caso que ante la situación de algo que haya afectado al titular de esa familia, hemos tenido que repatriar a menores hacia el país o reubicarlos en algún lugar donde tuvieran algún familiar, como lo hemos hecho con el caso de Guatemala, donde lamentablemente la persona que viajaba con un menor, por un accidente, no por otra razón, han perdido a sus progenitores, uno volvió a Chile y la otra persona fue reunificada con un familiar en Miami. Es decir, la red consular, ante el planteo que se hace por parte de la ACNUR, sí está preocupada. Y lo está haciendo de forma permanente a partir de las instrucciones. Acabo de justamente ir actualizando la información con nuestro embajador en Guatemala a propósito del tema. Y en particular, ante el hecho de que aquí se ha planteado con respecto a facilitar el proceso de reunificación familiar, acabamos de realizar durante todo el mes de diciembre una visita a Puerto Príncipe, donde pudimos atender a un número importante de personas que necesitaban verificar la documentación para permitirles el proceso de reunificación familiar, y eso nos parece que es un tema importante. De un universo de 9.000 personas que teníamos que atender, logramos, luego de convocarles por las dificultades que significa notificarles por la red de correo electrónico en ese país, pero sin embargo logramos ubicar 5.000, de los cuales pudimos atender en ese país 2.400 personas. Ese es el esfuerzo que hizo esta Cancillería, justamente, ya que está el colega de la Senaduría de la Niñez, para justamente resolver el tema de la documentación y atender al tema. Me parece que la propuesta que usted ha planteado de una visita de campo puede ser un camino, también la posibilidad de tener una actuación en el plano de la red regional y fortalecer los espacios de coordinación regional de tal manera de poder atender lo que aquí se ha planteado. Es cuanto puedo comentar, señor presidente, y con respecto a la temática de las personas en el ámbito que hace al espacio de México y el tema de refugio, los datos son coincidentes. La información que tenemos en nuestra embajada coincide con los datos que el señor de la ACNUR ha planteado. En cuanto a las personas que han solicitado refugios, rondea los 3.500. No tenemos diferencia en eso, pero tal vez haya que hacer un trabajo de más fino en términos de poder identificar con más precisión cómo están conformados esos grupos, qué necesidades tienen y de qué manera se pudiera plantear un proceso de reunificación familiar de esas personas en esa condición. Es cuanto puedo comentar, señor presidente. Gracias a Pedro Hernández, director de la División de Migración y Cancillería, con el cual además nos conocemos en mi rol de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del mismo Senado. Entonces, a ver, yo quisiera que acordáramos algunos procedimientos. Lo primero es que yo creo que acá, primero, esta comisión se va a hacer parte de todo y cada una de las acciones que pueda liderar el gobierno chileno, el Estado de Chile. Y en ese sentido el Poder Legislativo y la Comisión de Derechos Humanos se va a hacer parte. Yo voy a pedir además que la Comisión de Derechos Humanos se sitúe en el territorio. Creemos que eso es fundamental, porque estamos hablando de 17.000 niños chilenos. Estamos hablando de una cifra brutal. Vamos a pedir también información, si es posible que el defensor de la niñez, tomando todos los mecanismos de reserva, finalmente tengamos los datos necesarios para presentar las medidas de protección
que sean adecuadas para garantizar. Nos gustaría además la colaboración permanente del ACNUR en todo este proceso. Yo quiero felicitar al trabajo del ACNUR, a su trabajo extraordinario. Eh, vamos a acompañar a la Cancillería en la implementación de la guía operativa de la niñez migrante. Nos gustaría que nos informara también por escrito de todo y cada uno de los avances. Vamos a mandar un oficio para ese efecto y también cuáles son los resultados de la alerta de la red consular. Me parece gravísimo. Bueno, al menos 600 casos han consultado. Eso por lo menos significa algún tipo de red de apoyo, pero creemos que es importante informar respecto a aquello. ¿Qué pasa si es que efectivamente en esa alerta se percatan de una vulneración grave de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? También es un tema que hay que ver efectivamente cómo se ha resuelto por parte justamente de los respectivos consulados y si se ha prestado la ayuda y la colaboración necesaria y adecuada. Y por tanto, esta comisión también va a oficiar a los consulados respectivos de los países, entiendo, Panamá, debiera ser, eh, Nicaragua, ¿no? Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México y Colombia. Colombia, Perú, Bolivia. Sí, sí, Belice, sí, porque hacen una bajada también por Belice. Sí, vamos a también hacer vamos a mandar los oficios pertinentes cuando tengamos el quórum necesario, sí, efectivamente. Vamos a pedir el requerimiento del senador, el senador Fernández Verde para que nos pueda dar el quórum necesario, si es posible, que se lo pueden percatar para ver si podemos oficiar inmediatamente por la gravedad de estos hechos. Senador Kuchel. Gracias, presidente. Quiero saludar a nuestros invitados presentes y telemáticos. Quiero suscribir sus palabras, agradecer esta advertencia porque en realidad es un tema que lo hemos venido a conocer recientemente, pero quiero abusar de esta comisión para consultar al señor director nacional de la niñez. ¿Qué gestiones está haciendo esta dirección respecto del deterioro permanente de la calidad de la educación en nuestro país? Cada vez nuestros niños se educan peor, ya no saben leer en primero básico. Gran parte de los niños antes se entregaba un diploma, ya sé leer cuando egresaban de primero básico. Ahora en cuarto básico, quinto no saben leer y no entienden lo que leen. Incluso llegando a la universidad o de adultos tampoco entienden lo que leen. ¿Qué oficios, qué gestiones, qué acciones ha emprendido esta Defensoría de la Niñez? Porque a mí me parece que nuestros niños no van a ser los ciudadanos que esperábamos o van a ser menos en calidad, y este es un fenómeno de cantidad y de calidad, porque tenemos demasiados niños fuera del sistema educacional. Estamos retrocediendo en estos aspectos y para estos efectos quiero saber qué es lo que se le considera niñez, porque aquí hay de 0 a 4 años se habla y después de 5 a 9 años o de 9 a 5 años. ¿Cuáles son el nivel de edades que ustedes consideran para su gestión y si tienen algo que ver la preocupación, bueno, no tanto la salud, la vivienda, que aumentan los campamentos, un retroceso en cantidad de indicadores que afectan a los niños? Y la pobreza también afecta cada vez más a los niños, el desempleo, la informalidad. Yo he reclamado que no se están cumpliendo las cuotas de construcción de vivienda. Hemos deteriorado el mercado de la vivienda, oferta, demanda, etcétera, que lo he planteado en otra instancia, pero los principales damnificados son los niños y también las personas mayores. Gracias, presidente. Gracias, senador Kuchel, defensor de la niñez. Muchas gracias, senador, por su intermedio, presidente. Yo quiero ser incluso más dramático que el tema que usted plantea. A mí hace 2 semanas atrás me tocó estar en la región de Atacama. Estuve en una misión de observación a propósito de la situación educacional que tuvo a niños, niñas y adolescentes de la región de todos los colegios, casi por 80 días sin clases, ¿no?
Y tuve la oportunidad de conversar con niños y niñas, alumnos y alumnos de esos establecimientos educacionales, y conversé con dos niñas que pasaron a primero medio, ahora este año, sin saber leer ni escribir. Esa es la situación, primero medio. ¿Cómo llegaron a primero medio sin saber leer y escribir? Eso hace su punto, primero medio. Voy allá. No. Que estamos acordando algunos oficios a los consulados respecto de la alerta consular que ha dispuesto justamente el Ejecutivo. Vamos a consultar respecto, también vamos a mandarle a la propia dirección de la División de Migraciones de la Cancillería que nos remita el estado de situación respecto a la guía operativa de la niñez migrante. Vamos a pedir también los oficios que habíamos acordado recientemente a la Bélice. Perfecto, perfecto. Y acordamos también pedir la autorización a la mesa del Senado para constituirnos en la zona. Estamos hablando de 7.500 niños chilenos. Entonces el tema es de verdad dramático. ¿Ah? Y vamos a trabajar para hacernos parte, ojalá como comisión, de cada una de las acciones legales que emprenda el Estado de Chile. ¿Me parece? Se toman los acuerdos necesarios. Gracias, senador. Ya, muchas gracias, señor presidente. Sí, como le decía, senador, ahora bien, veamos el tema de la amplitud de la expresión niñez. Tanto la Ley de Garantías como la Convención sobre los Derechos del Niño imponen obligaciones para el Estado a hacerse cargo de niños, niñas y adolescentes, y niños, niñas y adolescentes, cualquier persona que no ha cumplido los 18 años. Y usted tiene un tema, pone un punto muy importante porque pareciera que en Chile hay un abandono de la adolescencia y particularmente un abandono de la adolescencia en lo que respecta a sus derechos sociales. Hay una cifra muy dramática, señor senador, por su intermedio presidente, que habla de cerca de 50.000 niños, niñas y adolescentes que quedaron fuera del sistema escolar a propósito de la pandemia. Y uno podría tender a pensar que ¿Cuál es esa la cifra? cerca de 50.000. 50.000. De hecho, fue la cifra bueno, ese también es otro tema que tiene que ver un poco con el tema de niñez excluida del sistema escolar. Y esa cifra no ha variado sustancialmente. Es decir, estamos con muchos niños y niñas y adolescentes a los cuales no se les está garantizando el derecho a la educación. Uno antes podía discutir si la Constitución Política de la República garantizaba o no el derecho a la educación, porque solamente consagraba la libertad de enseñanza, ¿no? Eh, pero ahora la ley de garantía, la ley 21.430, tiene un texto expreso que dice que niños, niñas y adolescentes son sujetos, tienen derecho a acceder a una educación igualitaria y de calidad. ¿Por qué pongo el tema de Atacama? Porque yo he venido insistiendo que a propósito de esta región de Atacama, fuimos a ver precisamente cuáles eran los avances y el del cumplimiento de los acuerdos que motivaron que el paro educacional se hubiese depuesto y se hubiese cerrado el año escolar, y fuimos a ver los avances. Y lamentablemente no hay avances. Yo debo ser súper enfático en esto. Estamos preparando un informe formal de nuestra misión. Los colegios siguen estando en las mismas circunstancias de infraestructura. En los años escolares se cerraron, pero solo formalmente. Y tenemos un rezago escolar que va a ser súper importante, por lo que no nos debería extrañar, y debemos sentirnos responsables, que el tema de educación en Atacama se reactive nuevamente en marzo, porque, se lo digo con todo sentido de responsabilidad, no están las condiciones para retomar el año escolar en la región de Atacama. Pero eso es solamente una muestra paradigmática de lo que pasa en el sistema de educación, porque, como usted bien dice, tenemos serios problemas de rezagos en materia de educación. Nuestro Observatorio de Derechos de la Niñez ha dado cuenta, le puedo hacer llegar las cifras formalmente, acerca del rezago escolar, de la diferencia de la calidad educativa de los establecimientos educacionales, y efectivamente eso confluye a que cuando no se entrega una educación de calidad, pasa todo lo que nos tiene en estos momentos viviendo como sociedad respecto de la niñez y la adolescencia: violencia, delitos, exclusión y discriminación. Nuestro mandato como la Defensoría de la Niñez, evidentemente, no es reemplazar la institucionalidad existente, sino que promover que las instituciones que deben tomar cartas en el asunto cumplan con su mandato. Es por eso que estamos realizando gestiones, porque particularmente como Defensoría de la Niñez queremos hablar con el presidente de la República para ponerlo al tanto de que en las condiciones que actualmente se encuentra el sistema educacional no se está cumpliendo, se está vulnerando el derecho de los niños, niñas y adolescentes.
Yo les quiero pedir también, así como hay una serie de emplazamientos a la Defensoría de la Niñez y a las instituciones que tenemos algún lado de responsabilidad, yo también quiero ser, con todo respeto, también emplazar al Parlamento para que nos apoyen como Defensoría de la Niñez para emprender conjuntamente las acciones que sean necesarias. Yo veo una situación muy compleja. Yo he tenido la oportunidad de hablar con parlamentarios, particularmente de la región de Atacama, con el senador Proens, con la senadora Campillay, y me están apoyando precisamente en esta tarea de poder generar condiciones que sean adecuadas y que, repito, no se van a resolver desde el nivel regional, ya no se resolvieron, vamos a estar frente a la misma crisis, se deben tomar acciones a nivel nacional. Y luego de eso, cuando se aseguren las condiciones mínimas de infraestructura, de seguridad, de higiene para que los niños puedan estudiar, es decir, para ejercer un derecho de que son titulares, ahí nos debemos preocupar del tipo de educación que se les entrega, porque hay diferencias abismales respecto de la calidad de educación, respecto de la acreditación de los docentes y además también respecto de la forma en que se abordan los distintos problemas que enfrentan niños, niñas y adolescentes. Nosotros como Defensor de la Niña estamos tratando de hacer con los pocos recursos que tenemos, con las pocas facultades que tenemos, todas las gestiones que sean pertinentes para los efectos de poner fin a esta situación y cuenta con nuestro apoyo. Nosotros tenemos la información y vamos a ir sector por sector, transversalmente y políticamente y con el gobierno para que se ponga solución a este tema que realmente, como usted dice, es dramático. Muchas gracias, defensor. Hemos concluido una sesión en que hemos debatido un tema muy complejo, donde esperamos acciones inmediatas por parte del Estado de Chile. A mí me gustaría también que, requiriendo el quórum necesario, también mandemos un oficio al Ministerio del Interior y al Canciller de esta misma dirección y el Presidente de la República, porque los hechos son graves y hay que ameritan toda la atención del caso. Así que vamos a pedir en su momento también la conformidad del senador Barresenberg para darnos el quórum necesario. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, este se le dan. Recording stopped. Ah,